arquitectura griega es decir templo. Entonces, la mayor parte de la expresión arquitectónica en Grecia va a ser en base a un templo, ¿no? Y eso responde a la ideología que tenían. Construían templos porque tenían muchos dioses y esos dioses tenían a su vez cada uno un templo en alguna ciudad. ¿Cuáles eran las características de la arquitectura griega? Ya hemos visto las características del arte, ¿no? Que van a ser las mismas de la arquitectura también. Entonces hemos visto el antropocentrismo. La arquitectura no va a ser colosal, sino que se va a basar en el ser humano, va a tener dimensión humana, o sea, se va a crear por y para el hombre. Va a ser una arquitectura para ser vista, no para vivir en ella. En los templos, por ejemplo, no se iba a adorar o a hacer culto a los dioses como se hace, por ejemplo, en las iglesias cristianas, en las iglesias católicas. Era solo un espacio para el Dios y el hombre la veía desde afuera. Ese templo era creado para que el hombre pueda disfrutarlo, para que pueda verlo. Por eso todas las deformaciones que se hicieron, que lo vamos a ver ahorita. La calidad técnica ya la vimos también, y también arquitectura tiene calidad técnica, dijimos, la utilización de materiales nobles como el mármol blanco y alguna otra piedra también, materiales naturales. Vimos la búsqueda de la belleza, del orden, con la utilización de la proporción, de la simetría axial, rotacional. Y lo que no hemos visto lo vamos a detallar ahora, ¿no? Con el sistema arquitrabado de la arquitectura, en base a columnas y entablamento, que va a dar lugar después a los órdenes griegos. Los refinamientos ópticos, la decoración en relieves, característica de los templos, y la policromía perdida también en los templos. Entonces vamos a ver a partir de este elemento de la estructura arquitrabada en qué consistían. Arquitrabado o adintelado quiere decir que utilizaban este elemento como una especie de viga encima de las columnas. Eso se llama entablamento. Columnas más entablamento hacen este sistema arquitrabado. El entablamento está conformado por la cornisa, el friso y el arquitrabe. Y la columna está conformada por un capitel, el fuste o cuerpo y la basa o base. Este conjunto de entablamento y columna va a dar lugar a los órdenes, a las características de cada orden. Entonces eran tres los principales órdenes griegos: el dórico, el jónico y el corintio, caracterizados según cómo era el entablamento y cómo era la columna. Columna en griego se dice estilo. Entonces estos van a ser órdenes o estilos griegos, que los vamos a detallar a continuación. El orden dórico era un orden robusto y pesado. Hacía la metáfora de un soldado dorio, o sea, robusto. En relación a la proporción, la altura de la columna va a ser 5 veces el diámetro de esa columna en la parte media. Aquí tenemos la dimensión del diámetro de la columna. Si eso lo pasamos para sacar la altura, generalmente la proporción del dórico era de 5 veces el diámetro. Por eso se veía más robusto, más pesado. Y dentro de otras características, no tiene base o no tiene base. Se va a sentar directamente sobre la gradería o sobre el estilóbato. Ya dijimos que estilo significa columna, entonces estilóbato va a ser como la base de esa columna. En el capitel va a contener un ábaco, que es este elemento cuadrangular, el equino, que era como la boca de un caballo, se le llama equino. Va a tener un collarino como una especie de collar, la transición entre el fuste y el capitel. El fuste va a tener canales con ángulos vivos, o sea, tus ángulos terminan en punta, como se puede ver acá también. Y el entablamento va a tener una parte llamada arquitrabe, que va a ser liso, y el friso, que va a contener triglifos y metopas. Entonces en estas metopas se van a esculpir algunos elementos que sobresalen ahí de la pared, con escenas mitológicas o otro tipo de escenas. Entonces tenemos la característica del dórico, entonces la proporción, 5 veces la altura del diámetro, no tiene basa, ábaco, equino en el capitel, que o sea un capitel simple, y collarín nomás. Los ángulos vivos en el fuste, en los canales del fuste. En el jónico va a ser un orden más esbelto y liviano que el dórico, ¿no? Esbelto que sí, más como más flaco, ¿no? Va a dar la sensación de ser más liviano. En relación a la proporción, dijimos que la proporción era la relación de una parte con el todo. Entonces, si sacamos el diámetro, la altura de esta columna va a ser generalmente 8 a 10 veces el diámetro. Y en su columna, en el capitel, tenía elementos llamados volutas, ¿no? Que son estos, una especie de elemento que se enrolla, ¿no? Como el cabello de la mujer. Un pequeño ábaco arriba y algunos elementos en el cuello también. A diferencia del dórico, en el jónico va a haber acanaladuras, pero con ángulos cortados, ¿no? No van a terminar en punta. Y otra diferencia es que va a tener una basa que no tenía el orden dórico.
Y esta base va a tener un toro y una escocia, ¿no? El toro es un elemento convexo y la escocia es cóncavo. Yo tenía aquí dos toros y una escocia en medio. Y en el entablamento va a tener un arquitrabe con tres platabandas. Y en el friso a veces va a ser liso, a veces va a tener también elementos de escultura. El dórico tenían triglifos y metopas, aquí van a tener esculturas bajo relieves o altos relieves, ¿no? En el friso. Aquí va a aparecer la crótera como elemento también de adorno. Todas estas columnas van a estar apoyadas sobre un estilóbato, que es el primer escalón, y todo este conjunto se va a llamar estereóbato también, o también plataforma. El orden corintio, que es el tercero de los órdenes griegos, va a ser mucho más esbelto que el jónico, más esbelto y más liviano desde luego. Entonces va a utilizar ya elementos naturalistas, o sea, de la naturaleza, como hojas de acanto en su capitel, por ejemplo. La altura en relación a la proporción va a ser generalmente 10 veces el diámetro, puede ser 10 o 12 veces a veces. Entonces, si cogemos el diámetro, lo trasladamos acá, esta altura que es el templo de Zeus va a tener cerca de 10 veces el diámetro de esa columna. Y dentro de la columna, justamente a diferencia de los otros órdenes, aquí van a empezar, decía, a utilizar hojas de acanto. El fuste va a ser similar en cuanto a los canales, ¿no? Va a ser canales con punta cortada. La base igual va a ser similar, dos toros, una escocia, igualmente su friso o su entablamento. El arquitrabe con tres platabandas y el friso que puede ser liso o a veces ya sea con altos relieves, ¿no? Entonces vemos el capitel con hojas de acanto y vamos a identificar el orden corintio y la altura, ¿no? La proporción en altura. Hablamos de otra característica que es la simetría, ¿no? Dentro de la búsqueda de la belleza. Simetría, proporción. Entonces utilizamos una simetría axial, o sea, en base a un eje, como existe en la naturaleza, ¿no? En las mariposas, por ejemplo. Y va a haber una simetría rotacional, ¿no? Como los templos circulares llamados tolos, igual en base a un eje que se lo hace rodar, ¿no? Como en el caso de las flores. Y los efectos ópticos, uno de esos efectos ópticos era el énfasis. El énfasis era como un abombamiento que se le daba a la columna en la parte central, eso para corregir la apariencia de estrechamiento del fuste de la columna en la parte central. Como se decía que los templos están construidos generalmente para que lo disfrute el hombre, para que los vea. Pero si lo vemos desde abajo, generalmente tiende a deformarse, ¿no? Una edificación, entonces ellos sabían eso. Sabía que si lo vemos desde abajo, en la parte central se va a ver como si estuviera más estrecho, entonces lo que hacían era abombar esa parte central para que se corrija ese defecto, ¿no? Otro elemento que utilizaban va a ser el intercolumnium. Como está hecho para el hombre, ellos querían que se vea perfecto, ¿no? Por eso es que tenemos, ¿no? Tres gráficos que dicen el templo tal y como lo vemos con las correcciones ópticas, ¿no? Entonces, si vamos a verlo en vivo ese templo, por ejemplo el Partenón, lo vamos a ver así, ¿no? Pero en realidad el templo está construido de esta forma. Son exageradas, ¿no? Las deformaciones. Incluso la separación varía, ¿no? Desde la primera hasta la última. Y este es el templo como lo veríamos si es que no tuviera las correcciones ópticas que hicieron los griegos, ¿no? La variación milimétrica entre columnas, justamente para dar esa sensación de perfección. Otra característica de la arquitectura griega eran los relieves o la gran decoración que tenían los templos. Se decía que la arquitectura era el soporte de la escultura, ¿no? Como esa arquitectura era para ver, para que el ser humano disfrute, entonces se los adornaba con bastante escultura. Tenían bastantes altos relieves y en el frontón, en el tímpano, y también en las metopas, ¿no? Que están entre los triglifos. Ahí contaban algunas historias, ¿no? O escenas mitológicas. Y otro elemento importante es la policromía, ¿no? En el siglo XIX se descubrió que estos templos, incluso algunas esculturas, eran pintadas inicialmente. Y esa pintura ha ido desgastándose en el tiempo, por eso se dice policromía perdida. De todos los templos, por eso es que lo vemos monócromo, o sea, de un solo color. Pero se sabe ya desde el siglo XIX que estos elementos eran pintados, ¿no? Debido al paso del tiempo, al desgaste, es que aparecen de un solo color, ¿no? Eso se supo recién en el siglo XIX, entonces todo lo que se hizo, por ejemplo, en el Renacimiento y en el Neoclásico, se debe imitar los templos de forma monocroma, ¿no? O sea, de un solo color de la piedra. Entonces, ahora sería medio raro pintar esos elementos, ¿ya, no? Entonces finalmente vamos a ver las características del templo griego, que como dijimos al inicio es el principal elemento constructivo de la Grecia clásica. Si bien está
concebido como la residencia del Dios, no como un lugar de oración y recogimiento, ¿no? Como sucede con los templos cristianos, así. Más es para que lo aprecie el ser humano, ¿no? Entonces lo que importa más en los templos va a ser el espacio exterior, ¿no? Más que el interior. Es lo que se ve, ¿no? Por eso las deformaciones que hicieron para que lo aprecie bien el hombre, ¿no? Las partes del templo griego en la fachada son principalmente cuatro, ¿no? El frontón o también el cubierta, el entablamento que está conformado por el friso, el arquitrabe y la cornisa. Pues aquí tenemos el friso, que en el orden dórico está compuesto por triglifos y por metopas, ¿no? Y el arquitrabe, que en el orden dórico generalmente es liso, ¿no? Con algunos elementos de adorno. La columna, compuesta por capitel, fuste, y en este caso no tenía base, ¿no? Y el estereóbato, que es la base o la plataforma donde se asienta el templo. El conjunto generalmente de 3 escalones o más, ¿no? Aquí tenemos 3. Y el último o el primer escalón o la plataforma primera es llamada estilóbato, ¿no? Estilo ya dijimos que significa columna, entonces va a ser como la base de la columna. Y en la planta podemos ver aquí cómo funciona el frontón, la parte espacial, la parte funcional. Entonces, si el ingreso es por acá, vamos a tener un pronaos. Pro significa antes, ¿no? Entonces va a ser antes de la naos o cela. La cela o naos es el lugar donde estaba la estatua del dios o donde va a vivir el dios. Entonces va a haber este pronaos, es como un vestíbulo. Y atrás está el opistódomos, que es un lugar donde podían colocar las ofrendas al dios. En la planta también se puede ver el períptero o el peristilo, que es las columnas alrededor, según el templo que corresponda, ¿no? O el tipo de templo que corresponda. Las columnatas, ¿no? Las columnas, la estructura se puede ver en la planta, ¿no? La base, el esteróbato. Las columnas laterales, opteron, el pasaje lateral se llama pteroma. Todos esos elementos se ven en la parte funcional, ¿no? Y la tipología según las plantas que tenía el templo griego, hay de base cuadrangular y hay un templo de base circular, ¿no? Que se obtiene la simetría a través de la rotación. A ese templo se llama Tolon. Teníamos el templo en Anta o en Antis, también llamado, que tiene, fíjense, tiene solamente la naos y atrás no hay nada, solamente en la parte de adelante está el pronaos, el doble Antis o doble Anta, que tiene, ¿no? Tanto en la parte de adelante como atrás va a tener ese espacio, un pronaos, y aquí atrás el opistódomos y la naos al centro. Fíjense que no hay columnas en los laterales, ¿no? El muro llega hasta esta columna de adelante, a diferencia del templo próstilo, no va a haber pronaos aquí. El anfipróstilo también sin pronaos, ¿no? Directamente la cela, la columnata adelante y atrás, pero no hay columnas laterales. Después comienzan los dípteros, díptero porque tiene dos filas de columnas, se podría decir, ¿no? Una en la parte externa y hay otra en la parte interior, y con todos sus elementos, ¿no? El pronaos, el naos y el opistódomos. El períptero solamente tiene una fila de columnas que rodea el templo. Tiene también un pronaos, la naos y el opistódomos. Y el pseudo períptero, pseudo significa falso, entonces pseudo quiere decir que estas columnas que están pegadas aquí son falsas. Lo que sostiene la cubierta va a ser el entablamento o el muro. Son como un adorno que le han puesto aquí a las columnas, por eso se dice pseudo períptero. Y aquí hay otro llamado pseudodíptero, también igual con columnas adosadas a la pared como columnas dobles, ¿no? Hay otras tipologías también de templo en base a la cantidad de columnas que tienen en la parte frontal. Hablamos de un templo octáxtilo, si tiene 8 columnas como el Partenón. El hexáxtilo, desde luego, va a tener 6 y el tetrástilo 4. Vamos a ver algunos templos griegos. Vemos el templo de Atenea Nike. Nike significa victoria. Este templo es de orden jónico, fíjense por las volutas. Es tetrástilo con 4 columnas en la parte delantera y anfipróstilo, así que tiene columnas adelante y atrás, ¿no? El Erecteion es un templo mixto, se adoraba a varios dioses, a Poseidón, a Crecrops y a Atenea. Este templo es el que contiene las cariátides, es de orden jónico igual y es hexástilo, que tiene 6 columnas al frente. El Olimpeion, que es de orden corintio por las hojas de acanto, en honor a Zeus, el templo de Zeus olímpico en Atenas. El templo de Apaya en la isla de Gina, de orden dórico, capitel simple con ábaco y el equino, el colarino, los triglifos, las metopas, la proporción robusta. El templo de Apolo, el santuario de Delfos. El santuario de Delfos contiene varios templos en su composición.
Tenemos el templo de Apolo y dentro del santuario de Delfos, un templo de base circular, ¿no? Los llamados tolos, ¿no? Teatro de Epidauro, ¿no? Con todos los elementos que contienen el teatro, las graderías, la orquesta, el proscenio, la escena, ¿no? Todos los vestigios del teatro griego. Y esta es una reconstrucción del altar de Zeus, ¿no? Que se lo ha techado, se lo ha vuelto museo, ¿no? En Berlín, en el Museo de Pérgamo. Así como tendría que estar en la parte exterior, y este altar es que se lo tiene ya hacia el interior, ¿no? Para que se conserve mejor. Ya tengo una planta de ese altar